Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Buenos días. Bueno, vamos a continuar. Lo último que hemos estado viendo ha sido la ética de Epicuro, perdón, de Sócrates y de los sofistas, al ver un poco pues esa discusión que se daba entre el relativismo moral y el universalismo moral, ¿no? Y bueno, estuviste leyendo un artículo sobre, pues bueno, una cuestión moral, que trataremos más adelante. Ahora vamos a ver otra teoría ética de la antigua Grecia, la de Epicuro, y luego más adelante, cuando veamos la del utilitarismo, que es lo que viene aquí después, ¿verdad? Aquí la del utilitarismo, pues vamos a ver también, lo vamos a relacionar más directamente con ese artículo que estuvisteis leyendo, ¿no? Pero vamos a ver una forma de enfocar la ética, pues bueno, diferente a cómo se había enfocado ya desde Sócrates y los sofistas, como es la ética de Epicuro, ¿vale? Que vivió un par de siglos más tarde un par de siglos después de Sócrates y los sofistas, ¿no? Del siglo III antes de Cristo. Vamos a ver entonces la ética de Epicuro. La ética de Epicuro viene a decirnos básicamente que, eh, pues bueno, viene a decirnos algo que perseguimos de forma universal, además sin ninguna excepción, pues básicamente todos los seres humanos, ¿no? Entonces, se puede dar ahí una especie de principio de universalidad porque es algo que nos define a todos los seres humanos y que sin excepción perseguimos todos. No hay ningún ser humano que no persiga este principio fundamental que es intrínseco a la vida del ser humano, como es algo tan básico como el principio de placer, el principio del placer. Eh, Epicuro, toda esta teoría le llevó a contraponer dos conceptos, como eran los conceptos del placer y lo contrario del placer, que sería el dolor, o también se llama el displacer, ¿no? El placer y el dolor, ¿no? El ser humano se mueve por dos cuestiones fundamentales, como son el placer y el dolor. Y es algo tan básico, nos diría Epicuro, como que el ser humano, de forma inevitable en nuestra vida, pues lo que hacemos es perseguir el placer. Y ya que perseguimos el placer, también lo que hacemos es huir del dolor. Cuando tenemos una experiencia que está relacionada con el placer, etcétera, pues tendemos a buscar la repetición otra vez de esa experiencia. ¿Por qué? Porque necesariamente todos los seres humanos persiguen el placer. Y cuando vivimos o sufrimos una experiencia que nos causa dolor, pues lo que hacemos es huir de esa experiencia y que no se vuelva a repetir. Y a lo largo de nuestro día, pues a lo largo de nuestra vida buscamos el placer y eh, huimos del dolor. Algo que parece así tan sencillo, pero bueno, que había que decirlo, ¿no? Que es así, que parece que nuestra vida se mueve bajo bajo esta contraposición entre el placer y el dolor, ¿no? Pero no es solamente, ala, ya está. Pues los seres humanos perseguimos el placer y huimos del dolor, ¿no? Lo que va a hacer más adelante Epicuro es distinguir los tipos de placeres. Hay tipos de placeres y hay que ver cómo obtener esos placeres y establece una especie de cálculo para obtener los placeres. Establece un cálculo, bueno, esto os lo adelanto así un poco, ¿no? Lo que nos viene a decir Epicuro básicamente es que eh, normalmente en nuestra vida eh, la obtención de cierta cantidad de placer suele conllevar también cierta cantidad de dolor, ¿vale? El obtener cierta cantidad de placer suele traer consigo
cierta cantidad de dolor, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor, imaginaos un viernes por la noche, una persona se pasa bebiendo alcohol y a lo mejor en el momento, durante la noche, se lo está pasando estupendamente, ¿no? Pero luego llega a la mañana siguiente, el sábado por la mañana, y tiene un dolor de cabeza de 3 pares de narices, ¿no? Pues bueno, esa acción que ha decidido llevar a cabo le ha reportado cierta cantidad de placer, pero a su vez, luego al día siguiente le trae también cierta cantidad de dolor, ¿no? Entonces, a lo que nos invita Epicuro es un poco a medir y calcular qué cantidad de placer me va a conllevar cierta cantidad de dolor, ¿no? Es lo que viene a decirnos Epicuro. Epicuro, básicamente, esto es en lo que consiste el pensamiento de Epicuro, que es lo que se llama el hedonismo, del griego hedoné, que hedoné significa en griego placer, ¿no? Entonces, vamos a leer un poco, bueno, esto es un poco una imagen general, vamos a ver más adelante esa clasificación que hace Epicuro de los placeres, ¿no? Y nos dice Epicuro lo siguiente, dice, la vida del ser humano acaba del todo con la muerte, solamente tenemos esta vida, no hay vida más allá de esta vida, ¿no? Y acaba con nuestra muerte. Por lo mismo, por lo tanto, el objetivo del ser humano no puede ser otro que tratar de vivir felizmente su corta existencia. Y eso lo consigue buscando el placer con sus acciones, disfrutando del placer. Incluso vendría a decir algo así como que es absolutamente inevitable, no puede ser de otra manera, es absolutamente inevitable eh, que persigamos el placer. No elegimos no perseguir es decir, no elegimos el hecho de perseguir el placer, sino que directamente lo hacemos. Es decir, no, nosotros, creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez en clase, ¿no? Nosotros no decidimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos causa placer, lo que nos causa dolor. Sencillamente hay cosas que nos causan placer y hay cosas que nos causan dolor y nosotros no tenemos otra opción más que perseguirlo, ¿vale? Nosotros no elegimos lo que deseamos nos viene ya, lo que deseamos nos elige a nosotros, ¿no? Y entonces nosotros, pues inevitablemente lo perseguimos, ¿no? Entonces, por eso nos dice Epicuro que lo que hacemos es buscar el placer en todas nuestras acciones y evitamos, en todas nuestras acciones, evitamos el dolor, ¿vale? Un poco estableciendo, vamos a ver más adelante, los tipos de placeres que existen, porque no todos los placeres son iguales. Esto no es, a Epicuro le acusaron un poco, ¿no? De decir, este simplemente quiere, es un loco que solamente busca el placer. Tenía la escuela que tenía Epicuro, lo llamaban el jardín, y estaba situado, ¿no? A las afueras de Atenas, en una especie de terreno ahí que tenía y tal, y entonces decían pues que ahí van gente depravada que busca, gente que perseguía solamente los vicios. Pero bueno, como vamos a ver, en la filosofía de Epicuro no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque no es la obtención de cualquier tipo de placer a cualquier precio. No. Vamos a ver los tipos de placeres y qué tipo de placeres son los que debe perseguir el ser humano, porque vamos a ver que Epicuro era una persona muy moderada, ¿no? Muy, muy moderada. Entonces, fijaos lo que nos dice. De hecho, esto es lo que hacen los animales y los niños, para los que el placer es el eje central de su comportamiento, ¿no? Pero no solamente los animales y los niños. También los seres, también las personas adultas, lo que pasa es que las personas adultas ya son capaces de establecer ese cálculo entre placer y dolor, ¿no? Si yo elijo llevar a cabo una acción, pues calculo la cantidad de placer que me va a reportar, pero también la cantidad de dolor que puede traer esa cantidad de placer. Y entonces, estableciendo ese cálculo, si me va a traer más dolor que placer, pues no lo llevo a cabo.
Si es al contrario, a lo mejor sí merece la pena y sí llevo a cabo esa acción, sí decido, ¿no? Llevar, llevar a cabo esa acción, ¿no? Entonces, bueno, van por ahí los tiros. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Como placer en griego es hedoné, ¿no? Una persona que busca, bueno, esto es, en la actualidad se emplea también esta palabra, ¿no? Una persona que busca los placeres, lo que pasa que no se entiende a la manera de Epicuro, ¿no? Pero una persona que busca los placeres de la vida, materiales, etcétera, pues es una persona, es un hedonista, ¿no? Entonces, de ahí se deriva el término hedonismo, que se utiliza en castellano para designar a todas las filosofías que proponen como objetivo de la vida humana el disfrute del placer. Pero bueno, como vamos a ver, ya os he dicho con Epicuro, no a cualquier precio, no cualquier tipo de placer, ¿vale? Sino que, bueno, hay que ver el tipo de placer que habría que llevar a cabo. De los tres placeres que existen, nos dice Epicuro, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar hoy aquí. Eh, Como siempre, os agradezco que estéis ahí, de verdad, y nos vemos en más clases de filosofía desde aquí, desde las trincheras, ¿no? Os mando un saludo.